Miguel Ángel, hablando de testimonios humanos, nosotros también hemos querido hablar con uno de aquellos niños que, bueno, aunque exiliado, tuvo más suerte porque pudo hacerlo con su familia. Tenemos al teléfono a José Martínez Cobo. José Martínez Cobo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Él nos habla desde Toulouse. ¿Es precisamente allí a donde se exilió cuando era un niño con sus padres y su hermano? Prácticamente, porque no, en realidad tardamos un año en aterrizar en Toulouse, ¿no? Con muchos percances, pero desde luego muchos menos que la mayoría, ¿no? Porque normalmente teníamos que llegar a una ciudad que está cerca de Narbona, en el Mediterráneo, y aterrizamos en el norte de Francia, ¿no? En un tren que no pudo pararse hasta llegar allí al Quinto Pino, y luego volvimos porque, en fin, por razones profesionales, mi padre, que trabajaba para el gobierno de la República en esa ciudad francesa, pues nos esperaba allí. Y llegamos, por lo tanto, en Toulouse en 1940, y desde entonces estoy ahí, ¿no? Estoy aquí. Pero con mucha, desde luego, mucha más suerte de que muchos niños de los que he oído hablar y de los que he oído hablar tantas veces, mucha más suerte, desde luego. José, durante el exilio de su familia, creo que condenaron a muerte a su padre. Sí. ¿Usted de niño era consciente de toda la tragedia que estaba viviendo su familia? Sí, desde luego, aunque, bueno, teníamos suerte, pero éramos muy conscientes de la tragedia, primero porque sabían que era la familia, nuestros tíos en particular, uno de ellos falleció en la cárcel además, pero también porque por el trabajo que llevaron mis padres, que consiguieron trabajar en la Cruz Roja Suiza, Socorro a los Niños, que era una organización que se ocupaba mucho de los niños que estaban en los campos de concentración. Sabíamos en qué condiciones vivía mucha gente, no, muchos exiliados en los campos de Argelès, de Rivesaltes, de Gurs, etcétera. Y también con el ambiente de la Segunda Guerra Mundial, la incertidumbre, las posibles extradiciones, también había un ambiente de miedo, ¿no? Es decir, que tuvimos una niñez muy consciente, ¿no?, de lo que estábamos viviendo, y muy consciente también de que alrededor de nosotros nuestros padres hacían todo lo posible para protegernos y echarnos adelante, ¿no? Señor Martínez Cobo, en octubre va a publicar un libro en el que cuenta su historia y sus recuerdos de aquella época. Se llama Recuerdos Fraternales, España desde el exilio. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese libro? Pues la historia de dos hermanos, Carlos, que desgraciadamente falleció hace unos años, y yo, que hemos vivido, digamos, una vida casi idéntica, ¿no?, por no decir idéntica, y es la vida de dos niños exiliados que se integran perfectamente en la sociedad francesa, que hacen estudios superiores porque el gobierno francés dio todas las oportunidades para que los refugiados políticos desarrollasen esos estudios, pero que al llegar al tope de su carrera, pues decidieron también, porque la edad había llegado, de que había que ocuparse también del porvenir de España y meterse en la política antifranquista, ¿no? Por lo tanto, una doble vida profesional y política que, bueno, prácticamente no hemos parado, ¿no? José, ¿cuándo volvió usted por primera vez a España? En 1971. Y hasta entonces usted vivía con el corazón dividido entre un país que había tenido que abandonar y un país de acogida que se había portado muy bien con usted, ¿verdad? Un corazón muy dividido, porque era un país que me acogía, todos mis amigos eran franceses, pero yo me había construido, mis padres me habían construido una patria añorada, desconocida, idealizada, que sabíamos que sufría, y poco a poco nos metimos en la cabeza que había que ayudar a sacarla de ahí, ¿no? Por lo tanto, tuvimos una vida un poco extraña, claro. Ha hablado antes de lo del compromiso político. Su hermano, que ya ha fallecido, Carlos Martínez Cobo, fue un referente en la lucha por las libertades democráticas en España, ¿no? Sí, claro. Fue secretario general de las Juventudes Socialistas en el exilio, luego más tarde fue miembro del Comité Nacional del OGT, miembro del Comité Director del partido, y desde luego fuimos parte, digamos, de esa generación que se ha llamado los renovadores del partido, pero todo eso lo habíamos forjado desde la infancia, ¿no? Aquí en España, en estos últimos meses, estos últimos años, se está hablando mucho de memoria histórica. Sí. ¿Qué opina de la ley de la memoria histórica que se acaba de aprobar?
tiene la virtud de existir. Pero yo creo que no son cosas que se rigen por ley, mientras la sociedad no tome conciencia de que ella misma debe hurgar en su pasado y saber exactamente cómo todo se ha desarrollado, no llegaremos a resolver el problema. Es lógico que un gobierno tenga que tomar iniciativas, ayudar, pero yo creo que cada español debe saber que es su responsabilidad saber lo que ha pasado en nuestro país durante tantos años. Yo digo siempre, y algunas veces es cruel, ¿no?, decir que los que fuimos exiliados fuimos los que tuvimos suerte, porque los que peor salieron fueron los que tuvieron que quedarse dentro, ¿no? Porque desde luego lo sé, porque he conocido muchos niños que han vivido sus primeros años en la España franquista y han sufrido de todo como nunca y en ningún sitio, ¿no? Por lo tanto, la memoria histórica hay que seguir en ella, hay que machacar en ella, y he oído lo que ha comentado de esos niños robados, que eso es desde luego la peor vergüenza que puede tener una sociedad, ¿no? Y eso es increíble. Cuando se lo cuento a amigos franceses me dicen, pero eso no es posible. Eso no lo hacía ni Petén, ¿no? Desde luego, y desgraciadamente existió. José Martínez Cobo, un placer charlar con usted. Gracias. Gracias, muchas gracias. Miguel Ángel Rodríguez, jurista especializado en memoria histórica, gracias por habernos acompañado también. Y también Alicia Altez, profesora de Historia Contemporánea de la UNED. Gracias a los tres. Nosotros hacemos ahora una pausa y volvemos enseguida con más Ventana de Verano.